día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando preso, el apóstol Pablo siente la necesidad de expresar su gratitud al Señor, siente la necesidad de escribir a esta amada iglesia para ayudarles a reinterpretar la realidad de la persona de Jesucristo en medio de las propias realidades históricas que ellos estaban viviendo en Filipo, como en todo el Imperio Romano. El apóstol Pablo escribe con amor palabras sublimes donde nos habla cómo el Hijo de Dios se hace hombre, cómo se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, cómo resucita y el Padre le exalta dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y va desgranando verdades importantes que hacen a la doctrina cristiana, a la vida cristiana, a la responsabilidad cristiana. Pero también el apóstol Pablo recibe algunas noticias que le preocupan. No todo era oro, no todo brillaba en la iglesia de Filipos. Era una hermosa iglesia, era una congregación armoniosa, era una congregación que crecía, era una congregación donde realmente se sentía la gracia del Señor obrando en las personas que, dejando el paganismo, ingresaban a la fe en Cristo, y aquellos judíos que entendieron finalmente que todo el Antiguo Testamento apuntaban a una persona que había sido desechada, despreciada, crucificada, pero que Dios le había resucitado y constituido en el Señor y Salvador de la humanidad. Y entonces el apóstol Pablo, frente a esa congregación tan amorosa, tiene este sentido de adoración, de gratitud a Dios, a la generosidad de sus hermanos, pero también quiere expresarle algunas cosas prácticas que ustedes conocen, porque este es un capítulo que cuántas veces lo habremos leído y enseñado también. Porque Filipo era una iglesia que vivía dentro de un contexto histórico, de una realidad de su momento. Eran parte del Imperio Romano con todo lo que eso implicaba, con sus leyes, con sus normativas, con sus injusticias, con sus corrupciones. A veces nos asombramos cuando empezamos a profundizar en nuestra realidad como país, la inmoralidad, la falta de solidaridad, cómo tantas personas han perdido su capacidad adquisitiva para vivir dignamente a pesar de estar trabajando muchas horas, al ver la corrupción, la inmoralidad, la violencia, la falta de respeto por el otro, el tratar de cambiar las grandes realidades que Dios ha establecido, partiendo de un punto esencial de que el hecho de que Dios creó un hombre y una mujer con el propósito de formar una sociedad, de constituir familias que formarían pueblos y ciudades, manteniendo su identidad de género, pero que uniéndose en amor conformarían familias con una gran capacidad para poder entender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y transmitir la palabra de Dios. En aquel tiempo también la prostitución, tanto la prostitución sagrada como la prostitución como explotación del otro, la homosexualidad, el lesbianismo, las drogas en distintas medidas y formas, la esclavitud más abyecta, donde personas perdían aún
el valor de ser humano para constituirse en un bien de alguien que podía tratarlo de acuerdo a su buen humor o mal humor. Frente a toda esa realidad social de aquel tiempo que la vemos reproducida en nuestros días en todo el mundo, con el agravante de guerras espantosas donde la tecnología hace que mueran miles de personas y que algunas personas con ideologías extremas llevan a que los seres humanos, por ser de tal o cual religión o etnia, pierdan el respeto y el valor como personas y que pueden ser muertas, degolladas, incluso niños y personas mayores. Vivimos hoy un espanto, pero en aquel tiempo Pablo lo vivía dentro de ese otro contexto, que con menos tecnología, con menos información, también hacía que la gente sufriera y pasara momentos muy difíciles. Por lo cual, la iglesia de Filipos, como la iglesia de Cristo, que se iba expandiendo por el mundo romano y llegando incluso a Roma, iba trayendo un rayo de esperanza, un rayo de luz. Dios era una realidad que se había expresado en la historia en la persona de su Hijo Jesucristo y le daba la posibilidad de encontrar en ese Hijo que había muerto por nosotros, resucitado por nosotros y que hoy vive en el cielo con un cuerpo glorificado, intercediendo a nuestro favor. Ese Hijo, por el Espíritu Santo, vive en la vida de cada cristiano fiel que tiene como misión vivir a Cristo y transmitir a Cristo también. Y esta es una responsabilidad de cada cristiano, pero es una responsabilidad de todos nosotros como congregación. Somos responsables de comunicar la verdad con nuestra vida, con todo nuestro ser. Y el apóstol Pablo entonces tenía esta profunda inquietud, que la problemática política y la realidad social del Imperio Romano que se iba agravando, que la iglesia que por momentos era perseguida por ideologías distintas, pudiera comenzar a flaquear. Podía comenzar a dudar. Y sobre todo algunos tenían la angustia y el dolor de saber que su amado apóstol Pablo estaba preso con muchísima posibilidad de morir en el Imperio Romano por un crimen que no había cometido, por una acusación falsa. Pero también el apóstol Pablo recibió la noticia que dentro de la iglesia había problemas. Y esto quizás le preocupaba más, porque la problemática de afuera uno como cristiano la puede sobrellevar con algunos principios que él escribe en este capítulo y que vamos a recordar juntos. Pero cuando el problema está dentro, allí la cosa se pone mucho más difícil, porque dependiendo de quién es el que origina el problema, la gravedad institucional del conjunto de personas, de la congregación local, puede traer consecuencias sumamente tristes y dolorosas. Por eso, después de esas consideraciones maravillosas de los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo comienza el capítulo 4 con estas palabras. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona, estad firmes en el Señor, amados. Me comí una palabra y la voy a volver a repetir. Gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor Jesús. Y reitera este concepto, amados. La única manera como nosotros vamos a poder sobrellevar las presiones que tendremos como habitantes de este planeta y como ciudadanos argentinos en esta particular situación que vivimos, es estar firmes en nuestra confianza, en nuestra fe, en saber que el Señor Jesucristo es todopoderoso y está en y con nosotros, y que Dios nunca jamás va a permitir que ninguna cosa
que nos ataque, nos afecte de cualquier índole personal, familiar, social, económico, aún de los poderes de las tinieblas. Nada nos va a poder destruir si nosotros permanecemos firmes, creyendo, obedeciendo al Señor Jesús, leyendo su palabra, conociendo sus promesas, orando con fe, sirviéndole con amor. Nada nos puede sacar del eje si estamos en Cristo bien firmes, con una fe sólida. Si entendemos que Dios permite que llueva sobre buenos y malos, que Dios permite que plagas lleguen sobre buenos y malos, que gobiernos con distintas ideologías afecten en mayor o menor grado a la población de sus países. Lo importante es que todo eso que pasa, nosotros podemos sobrellevarlo con la gracia y el poder de Dios. Y este es un concepto que tenemos que incorporar. No es que Dios no nos escucha, no es que Dios no nos sana, no es que Dios no nos provee, no es que Dios no nos protege. El Señor lo permite para enriquecer nuestra vida, fortalecer nuestra fe y ayudarnos a ver de que el cristiano puede sufrir lo mismo que una persona que no tiene a Cristo, pero la diferencia está en la actitud que asume frente al problema, y esa actitud será dada por la fe y la confianza. ¿Cuán distinto es el momento que vivimos cuando nos anuncian una enfermedad, una situación muy crítica y estamos sólidos en el Señor? Nos sacude, es un cimbronazo, pero pronto uno siente una quietud interior. Yo recuerdo el día que me dijeron que tenía que operarme de la aorta. La situación no era nada simpático. Realmente fue un golpe muy grande como información, como noticia, como realidad de mi salud. Pero en lo profundo de mi vida, en instantes, encontré un equilibrio que Dios me permitió, con la ayuda de Pablo y de muchos hermanos, enfrentar y transitar para su honra y su gloria. Por eso es que frente a todas estas campañas del miedo, frente a todas estas noticias alarmantes, frente a todas estas inestabilidades de afuera y frente a las noticias que vamos recibiendo de seres amados que tienen distintas enfermedades, problemas, es espantoso. ¿Cuántos de nuestros hermanos están en situaciones muy graves? Sin embargo, en la medida que nosotros estamos firmes en el Señor, si confiamos en el Señor, no necesariamente nos va a quitar el problema de golpe, pero nos va a dar una aceptación que no es resignación, sino aceptación gozosa. Cada uno ha vivido sus momentos y sabe que hay momentos que uno ha estado desestabilizado. Pero el apóstol Pablo, estando preso, con la posibilidad de ser ejecutado, él estaba firme en el Señor. Y él les animaba, hermanos, frente a lo que pase, estén firmes en el Señor. Algunos vamos sumando años, sumando achaques, y de pronto uno ve que puede estar más cerca o más lejos el horizonte de partir para la eternidad. Lo que Pablo decía, para mí es lo mejor. Pero está en ese andar por ciertos caminos que son difíciles, que cada uno lo vive y que no siempre lo podemos transmitir o explicar. Por eso, si en esta mañana hay alguna persona con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha inseguridad, con noticias que le abruman, con seres queridos que quizás están muy delicados, sepan que el Señor quiere darle paz, quietud, tranquilidad. La oración no siempre tiene que ser: Señor, sáname, Señor, quítame el problema. Señor, ayúdame a tener tu paz, tu serenidad, tu fortaleza
y el criterio justo para entender tu voluntad y aceptar todos los recursos que tú irás proveyendo en tu providencia magnífica para que nosotros podamos seguir adelante. Pero este estar firmes en el Señor también tiene que ver con las relaciones interpersonales dentro de la Iglesia. Fíjense que de pronto el apóstol cambia de tónica en una forma muy abrupta. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora el apóstol Pablo pide que estos hermanos que le habían ayudado ayuden a estabilizar un problema interno en la iglesia. No se sabe quiénes eran estas dos damas, absolutamente nada más, conocemos sus nombres. Muchos autores creen que eran diaconisas, pero esas diaconisas de peso, no porque pesaban en la balanza algunos gramos de más, sino porque pesaban por su carácter, por su personalidad, por sus cargos, por su egoísmo. Quiere decir que eran dos hermanas que por alguna razón o se disputaban un cargo o algo había generado una enemistad. Enemistad que no había existido en el pasado porque habían sido colaboradoras con el apóstol Pablo. ¿Cuándo conocieron al Señor? ¿Cuánto tiempo estaban sirviéndole? No lo sabemos. Solo sabemos que la diferencia de opiniones, de criterios y de actitudes estaban haciendo que dos hermanas que habían sido instrumentos de Dios para honrarse a sí mismos, bendecir a la iglesia y ayudar al apóstol Pablo, de pronto, por alguna razón, habían entrado en un choque de intereses y como resultado estaban generando una situación que evidentemente tenía un nivel de gravedad que motivó que el apóstol Pablo las incluyera dentro de este capítulo tan práctico y tan importante para con la iglesia. Y viendo el apóstol que estas dos hermanas de por sí estaban en una posición de intransigencia, le pide a Clemente y a otros hermanos, formen un comité, reúnan a estas hermanas, analicen la situación, ayúdenle a que ambas comiencen a ir cediendo posiciones de tal manera que puedan resolver esta dificultad, que era una cuestión, podríamos decir, carnal. No hay un problema evidente de doctrina o de inmoralidad que pudiera generar una crisis moral y espiritual en la iglesia. Era un problema de relación interpersonal, de intereses, de egoísmos, de egos, que son los peores y que motivan que muchas iglesias se dividan y que grupos de personas se vayan detrás de algún líder, hombre, mujer, que por alguna razón está en desacuerdo y no está dispuesto a ceder y a entender que no siempre mi criterio es el mejor, aunque a mí me parezca el más correcto. Por eso el apóstol Pablo insiste, hay que estar firme en el Señor, por lo de afuera, pero también por lo de adentro. Y esta firmeza en el Señor Jesús debe llevar a que cuando hay alguna relación de intereses dentro de la iglesia que perturba la comunión, haya un grupo de diáconos, de pastores, de ancianos, de personas que puedan asumir el compromiso de llamar a aquellos que están en posiciones distintas y comenzar a establecer un puente, un vínculo que les permita ver que en Cristo están unidas o unidos y que no deben separarse. Y si alguno de ustedes está con alguna ideología determinada que les lleva a estar medio confrontados con otros, comienza a pedir que Dios le ayude a revertir su posición
Y por otro lado, tenemos que comprender que en este momento, tristemente, en muchas iglesias hay severos problemas de relaciones entre pastores y creyentes, porque unos han votado y otros no han votado a quien votaron. Ahora, es vergonzoso que la política se haya metido en la iglesia y que en este momento haya pastores escribiendo cosas que realmente no corresponden, porque si él tiene su idea política, téngala para usted, su familia, sus vecinos, su círculo de acción, pero no podemos nosotros hacer política dentro de la iglesia y tenemos que orar que Dios sea el que obre. Y así con la música y así con ciertas orientaciones, busquemos lo esencial, al Señor Jesucristo como nuestro cimiento, como el único Salvador, como lo que constituye nuestro mensaje, como lo que debe ser el poder que nos impulse a vivir una vida santa. Y cuando estamos cimentados en el Señor, y vamos a ir mirando el desarrollo, llegamos a otra frase que de pronto da un salto a un tema aparentemente distinto, capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amados hermanos, regocijémonos, tengamos contentamiento. Algunos cuestionan un poco, ¿existe la palabra como realidad? ¿Existe la felicidad como una realidad? ¿Qué es la felicidad? Ay, sí, somos un matrimonio maravilloso, qué felices somos, cuando más lejos mejor. Ahora, hay muchos que están así. ¿Qué es la felicidad? Pero Pablo habla del regocijo, del gozo, del contentamiento, que no necesariamente es risa, a veces es llanto, pero que tiene que ver con una paz interior en medio de la tormenta que nos da una serenidad, un contentamiento, algo que no se puede explicar, es algo que está en nosotros. Y Pablo dice, si estamos en Cristo, aunque haya dificultades dentro o fuera de la iglesia, en su cuerpo o fuera de su cuerpo, amado hermano, ninguna de esas eventualidades tiene que quitarle ese contentamiento interior que solo lo tendremos en el Señor Jesucristo. Y es lo he experimentado en algunos momentos muy dramáticos que a veces no se puede explicar, pero uno puede regocijarse y decir, gracias Señor, aún en ese momento, cuando todo es oscuridad, pero dentro de uno está la luz del Señor Jesús, porque uno está cimentado en Él. Y entonces da un paso más en el siguiente versículo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La palabra gentileza del original viene a ser justicia más que justicia. Nosotros generalmente la asociamos con cortesía, con amabilidad. Yo creo que como hermanos, habiendo o no conflicto en cualquier área de la vida, nosotros tenemos que ser amables, gentiles, respetuosos, reconocer al otro que es una persona y que tiene sus derechos y que aunque nos trate mal, nosotros no vamos a devolverle mal por mal. ¿Por qué? Porque el bien está en mí, en Cristo. Ahora algunos pueden decir, bueno, pero yo no voy a ser siempre el que reciba la bofetada. Todos se aprovechan de mí porque soy tan bueno que creen que soy tonto. Bueno, ser tonto es una cosa, ser bueno es otra. ¿El Señor Jesucristo era bueno o tonto? Era bueno, pero cuando en el templo estaban cambiando y vendiendo y estafando a la gente y haciendo un negocio con las cosas sagradas, ¿qué hizo el generoso Jesús, el gentil no como orientación religiosa, sino como
una persona que tiene una actitud de respeto con el otro. ¿Qué hizo? Tomó cuerda, hizo un azote y lo sacó. O sea, ser gentil, ser amable, ser respetuoso, no implica que uno tiene que ceder en todo, sino que tiene que enfrentar a las dificultades interpersonales o de la vida sin agredir, sin lastimar, salvo como en el caso de Jesús, que fue una situación muy particular y muy especial. Yo veo que cada vez por el estrés nos tratamos peor. Quiere decir que el cansancio, el temor, la inseguridad, nos lleva a estar muy tensos, muy nerviosos, muy molestos, muy intransigentes. Explotamos por cualquier cosa. Y el Señor quiere aquietar nuestro espíritu, quiere llenarnos de su gracia, quiere mostrarnos que si estamos en Cristo, aunque ruja la tormenta, nuestro edificio va a permanecer estable, aunque nosotros nos sintamos débiles y sin quizá la capacidad solo de enfrentar esa situación. Amados hermanos, cuán distinto sería el ambiente de nuestras congregaciones, de nuestros hogares y de nuestros trabajos si fuéramos un poco más corteses, más amables, más respetuosos, más tolerantes de nuestro prójimo. Y aquí el apóstol parece que salta a otro tema que nada tiene que ver con nada y dice una frase muy pequeña: el Señor está cerca. El Señor es mi fundamento. Resuelvan sus problemas interpersonales. Haya este contentamiento interior. Haya este respeto, esta mansedumbre, esta comprensión. Porque el Señor viene pronto. Ahora, a veces uno como predicador dice cosas que no tienen sentido, pero que sirven para reflexionar, ¿no? ¿Qué harían ustedes si en este momento llega un ángel y le dice, bueno, iglesia de aquella Avellaneda, Jesús viene en 1 hora? ¿Qué harían? Señor, un poquito más porque tengo demasiado que resolver. Ahora, el Señor está cerca. Lo que está pasando en el mundo, que ustedes lo saben, lo que está pasando en Israel, en África, tanto en lo que hace al clima, en lo que hace a las guerras, todo está indicando que estamos en un momento crítico que, como yo hablé en una oportunidad aquí, al igual que en los días de Noé, la humanidad ha rebasado todos los límites que Dios puede tolerar, por lo cual Dios nos soportará por mucho tiempo tanto pecado, tanta maldad, tanta inmoralidad, tantas cosas dolorosas que están pasando. Entonces, Pablo va haciendo como un collar de ideas importantes: estar en Cristo, reconciliación, el hecho de tener contentamiento interior, ser gentiles. El Señor viene. Y esto no tiene que llenarles de temor, sino tiene que animarles a vivir una vida que agrada a Dios. Y entonces llegamos a otro versículo que es clave también para que nosotros tengamos una vida equilibrada y en paz. Y nos dice entonces, por nada estéis afanosos. Recuerdan, recién dijimos, estamos tan tensos, tan nerviosos, explotamos por cualquier cosa, estamos llenos de afanes. Y el Señor dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras oraciones o vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos
diluir esa ansiedad, esa tensión, quizás con un Tranquinal, con un Valium, con alguna de estas cositas que los médicos nos dan para tratar de relajarnos. Pero ¿qué dice el Señor? Toda esta ansiedad ustedes pueden volcarla a través de la oración. Pero es interesante que la propuesta de Dios es muy distinta a la que a veces nosotros predicamos o escuchamos. Muchos dicen, bueno, Dios ahora tiene que sanar a esta persona. Ahora te pedimos que le des trabajo a este hermano. Hermano, vaya tranquilo que ya pedimos, Dios le va a dar su trabajo. La clave no es el hecho de creer que fe es exigir que haga lo que nosotros queremos. Fe es dar gracias al Señor porque escuchó la oración y nos va a dar lo que necesitamos. Por eso es que el texto dice que nuestra oración tiene que ser conocida no por nuestras exigencias, aunque pueda haber urgencias, sino por nuestra gratitud. La gratitud de saber que el Dios Todopoderoso ha escuchado nuestra oración y que Él conocía nuestra necesidad antes de que nosotros le pidamos una ayuda o una solución. Y que el saber que el Dios Todopoderoso escuchó y que Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros, esto tiene que llevarnos a que seamos agradecidos. La gratitud es una de las emociones más sanadoras que podamos imaginarnos. Porque sobre todo la gratitud que uno expresa antes de recibir lo que ha pedido lleva a que uno descanse en que la respuesta no va a ser dada en base a lo que yo pido de acuerdo a mis intereses, sino que la respuesta va a ser la que Dios conoce como la mejor solución para nuestro problema a corto o largo plazo. ¿Comprendemos esto? Y esto es algo que a mí también me cuesta mucho vivir en profundidad. Descansar que Dios es Dios. El hecho de que la providencia, Dios sabe por anticipado qué es lo que yo voy a necesitar mañana y Él me va a dar mañana lo que yo necesite mañana. Y si yo mañana me enfermo y entro en una situación muy crítica que pone a mi familia en una situación de mucha angustia, ¿eso es providencia de Dios? Que me suceda algo que va a traer más conflicto del que tengo. Y la respuesta es que si Dios lo ha permitido es porque ese es el camino para que nosotros lleguemos a donde Él quiere que estemos, en lo que hace a la fe, al carácter, a la conducta, a la vida, al servicio, a la manera de relacionarnos con los demás. Por nada estéis afanosos. Qué difícil poder decir, Señor, gracias, no tengo para comer, pero yo sé que tú me vas a dar. Y no quedarse, y bueno, ¿y cómo? ¿Dónde voy a comprar? ¿Dónde voy a buscar? ¿A quién le pido? No, si le pedimos al Señor, dejemos que Él nos acompañe. Y esto lleva entonces al otro pensamiento con el que vamos a ir cerrando esta parte del estudio. Y nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces terminamos de orar y estamos más nerviosos y preocupados que cuando comenzamos a orar. Y a veces después de orar estamos buscando soluciones. Esperemos, yo primero, dejemos que la paz de Dios nos dé tranquilidad, nos dé toda una manera de sentir, de vivir y de pensar, de tal manera que podamos avanzar en la vida sabiendo que si estoy en Cristo, haya tormentas o no haya tormentas, si estoy en Él, Él me va a dar la gracia para vivir cada momento, cada circunstancia y vencer. Vencer implica sobre todo mantenerme con una quietud de ánimo que no me desestabilice. Y el apóstol Pablo dice seguidamente, por demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es increíble que este hombre con más de 60 años, que para aquel tiempo eran como 80 o 90 de nuestros días, que había sido apedreado, dejado por muerto, con tantos naufragios, con tantas situaciones tan críticas. Este hombre que había nacido en una familia rica, que tenía una cultura impresionante, que sabía varios idiomas, que era un hombre de Dios, que había recibido una revelación que traduce la vida de Cristo en doctrina cristiana y en vivencia cristiana. Este hombre podía con toda humildad decir: yo no lo he alcanzado ya, en el capítulo 3, pero una cosa hago. Dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo adelante al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Yo no soy perfecto. Cristo es el modelo, pero yo voy tras sus pisadas y ustedes síganme, ¿no? Y luego, y quiero terminar con esto, porque es un pasaje que muchos hemos leído y repetimos de memoria. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado, preocupación sobre mi persona. Está hablando ahora de la ofrenda. Y Él va a agradecerles la ofrenda. Pero una de las cosas importantes que reafirma todo lo que yo les dije hasta este momento está en estos versículos siguientes, donde Él dice: no digo esto porque tenga escasez, pues he aprendido, estoy en el versículo 11, a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, qué maravilloso, ¿no? Cuando uno ora con gratitud y permite que Dios desactive la ansiedad, uno puede decir: estoy preparado para todo. Cuando hay para comer, como y doy gracias. Cuando no tengo para comer, doy gracias y espero. Porque el Señor es el que me da esa capacidad interior, tanto para vencer el pecado, la tentación, como también para sobrellevar las cargas de la vida. Mientras estemos aquí, como lo dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué dijo Jesús? Mas confiad, yo he vencido. Y termina el Evangelio de Mateo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amados hermanos, Jesús está con usted, Jesús está conmigo. Ahora espera que nosotros estemos afectivamente, espiritualmente con Él, que tomemos conciencia que estamos en ese cimiento, firmes en el Señor Jesucristo. Y bueno, volveremos a nuestros hogares ahora. Cada uno, al llegar a la casa, abre la puerta y se encuentra con lo de todos los días. Y si tiene algún pariente inconverso, algún gatito, algún perrito que le revolvió toda la casa, usted llega allí y se encuentra con lo que dejó o peor. Y dice: tan bien que estaba en el templo. Y ahora, viva lo que hemos hablado. Viva lo que hemos hablado. De gracias. Y si de pronto el marido o la mujer dice: ¿y ahora qué comemos? Escucha, ¿no dice Pablo que Entonces llegó el momento de que, si creemos, empecemos a vivir, a creer. No es fácil, somos humanos. Como alguien decía, ¿no? De carne somos. Bueno, pero tenemos el poder del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos para terminar.
Gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa. Gracias por la vida del apóstol Pablo y las enseñanzas que tú le diste para su tiempo y para nosotros. Gracias por el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que están en nosotros. Y gracias, Señor, porque nada nos falta de lo que tú sabes que necesitamos para vivir el hoy de tal manera que cumplamos tus propósitos. Ahora, Padre bueno, acompáñanos hasta nuestros hogares, haznos de bendición y aumenta nuestra fe, de tal manera que podamos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es la paz de Dios en nosotros. Y, Señor, que seamos amables, generosos y estemos siempre dispuestos a hacer tu voluntad. Padre, pido que en esta mañana, tú que sabes el dolor, la angustia, lo que están pasando a algunos de mis hermanos, que es muy difícil, Señor, yo te ruego que tú le des esta capacidad del Espíritu para seguir adelante con tu gracia que supera cualquier dolor o necesidad humana. Señor, gracias, en el nombre de Jesús.